Salmos 33. He titulado el mensaje en una pregunta. ¿Temes a Dios? Dice el Salmo 33, versos 8 y 9. Lo leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Tema a Jehová toda la tierra. Teman delante de él todos los habitantes del mundo, porque él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Gracias, Padre, una vez más por tu bendita y poderosa palabra. Oro, Señor, en esta mañana y te presento a todos quienes nos acompañan hoy en tu bendito trono de la gracia. Que esta palabra, Señor, que este mensaje dado a tu pueblo, nos haga entender quién eres, nuestro propósito y cómo ves cada día nuestras vidas, Señor. Que esta palabra expanda nuestro corazón en obediencia, que trascienda hasta los tuétanos, Señor, que comprendamos tu santidad, tu gloria, y que eres digno de toda alabanza y adoración. Oro, Padre, para también aquellos que escucharán a través de las redes sociales, que esta palabra confronte, restaure, vivifique, rompa con todo yugo y con toda opresión del mal, para que en libertad, Señor, porque dice tu palabra, que si Cristo nos libertare, seremos verdaderamente libres. Que esta palabra traiga libertad a todos nosotros y entendamos el temor de Dios. Te lo pido en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Y el pueblo de Dios dice amén, amén, amén. Pueden tomar asiento. El hermano R.C. Sproul, presbiteriano, ya se encuentra en la presencia del Señor. Dio una introducción de lo que él podía entender de lo que sucede en medio del pueblo de Dios y en medio de una sociedad con respecto al conocimiento y a la falta de temor de Dios. Al leerlo, decidí colocarlo como introducción porque es vital para que entendamos el mensaje, que sepamos quiénes somos y quién es Dios. Dice así el artículo. Hay una dependencia mutua entre el conocimiento de nosotros mismos y nuestro conocimiento de Dios. Tan pronto como la conciencia de mí mismo, como yo, hace que me haga cuenta de que no soy Dios, sino una criatura, que tengo una fecha de nacimiento, un momento que comenzó mi vida aquí en la tierra, el sentido de mi naturaleza como criatura hace que mi pensamiento vuelva a mi Creador. No puedo contemplar a Dios ni a ninguna otra cosa fuera de mí hasta que primeramente sea consciente de mí mismo. Sin embargo, no puedo comprender la plenitud, el significado de mí mismo hasta que no me entienda a mí mismo en relación con Dios. En última instancia, entonces, la antropología, el estudio del hombre, es una subdivisión de la teología, del estudio de Dios. La crisis de la humanidad y aún en la iglesia de hoy se encuentra en la ruptura entre la antropología y la teología, el estudio del hombre, de quién soy y de quién es Dios. Entonces, el no reconocer a Dios en su esencia y en su santidad ha generado la falta de temor de Dios. ¿Qué es el temor de Dios? La palabra hebrea hace referencia a que es algo reverente, lleno de temor, espantoso,
Hay quienes tratan de suavizar el temor de Dios como el respeto a Dios. Y nosotros podemos respetar muchas cosas, pero ese respeto no es lo que Dios está transmitiendo. Lo que quiere decir esta palabra es el temor a las consecuencias de no obedecer a Dios. Todos de una u otra manera hemos tenido personas que han querido disciplinarnos o guiarnos, sobre todo nuestros padres. Quienes han tenido un padre riguroso y disciplinado saben que si decía, si no haces esto, te pasa esto, esa manera de gestionar generaba temor en nosotros, pero un temor que nos hacía evitar muchas cosas. Exponencialmente es Dios. Y hoy en la iglesia, en el pueblo de Dios, pasa algo. Hay una dicotomía. La dicotomía significa que hay una separación. Hay una conducta el domingo y hay otra de lunes a sábado. Hay temor el domingo, pero ya no hay en la semana. Y eso sucede por la falta de conocimiento de quién soy y quién es Dios. El temor de Dios es un reconocimiento de su santidad, justicia y rectitud, y que todo ello se encuentra omnipresente en todo momento y en todo lugar. Vamos a Proverbios 2, del 1 al 5. Dice así, Proverbios 2, capítulo 2, versículos del 1 al 5. Hijo mío, atento a los verbos. Si recibiereis mis palabras y mis mandamientos guardareis dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, así como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Si nosotros de alguna manera nos hicieran una radiografía o nos pudieran ver con rayos X, lo que podemos ser durante el domingo y lo que somos durante la semana, creo que estarían de acuerdo conmigo de que hay una dicotomía. No hay una constancia en conducta, en saber quiénes somos en Dios y quién es Dios. Temer a Dios es respetarlo con un santo temor y reverencia. Todo por causa de su gloria. Cuando yo sé quién es Dios y en mí hay temor, en cualquier lugar y en cualquier situación yo tengo que saber cómo hablo, lo que veo, lo que oigo, con quién ando. Filipenses 2:12 dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, Nuevo Testamento, Filipenses 2:12, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Pareciera que al salir de un entorno de hermanos de la iglesia hay un switch, hay un break. Podemos ver nosotros mismos nuestros propios mensajes y vemos los que escribimos, nuestras conversaciones. Y ahí podemos ver si verdaderamente hay temor de Dios. El genuino temor de Dios hace que nosotros pongamos toda nuestra fe y confianza solo en Dios. ¿Por qué? Está incluido en la fe de confiar en Él, el temerle. Porque si yo tengo variantes, si yo soy una persona
que no soy constante en mi fe en Dios y en lo que Él puede hacer, tengo que tener claro en las consecuencias. Y si no lo hago así, entonces tengo una falta de temor. Salmo 115:11 dice: los que teméis a Jehová, confiad en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Dios no negocia. Dios lo quiere todo para Él. Cuando nosotros ponemos a Dios solamente en un porcentaje de nuestra vida, no hay temor. No es respeto, es temor, porque esto trae consecuencias. Mi esposa me cuenta de mi suegra y decía cuando se iba: nos vemos en la casa, y temblaban porque cumplía lo que decía. Gloria a Dios. Temer a Dios implica reconocer que Él es un Dios que está enojado con el pecado y tiene todo el poder de castigar a los que transgreden sus leyes justas. Salmo 76, 7 y 8 dice: tú temible eres. ¿Quién podrá estar en pie delante de ti cuando se encienda tu ira? Desde los cielos hiciste oír juicio, y la tierra tuvo temor y quedó suspensa. ¿Por qué la dicotomía? ¿Por qué esa separación de una conducta en un lugar y el resto del tiempo es otra cosa? No hemos entendido quién es Dios. Y aún más, quiénes somos nosotros que somos polvo. Cuando se comprende la santidad de Dios, es decir, la separación del pecado y su constante oposición a Él, la reacción normal es temerle. Lo digo en otras palabras. Si yo sé que mentir trae problemas, no solo en la vida diaria, en Dios yo dejo de mentir. Quizás haya una gran confusión en el tiempo de la gracia, porque Dios no envía un rayo como en el Antiguo Testamento, o abre la tierra para que muchos sean tragados por ella. Pero espiritualmente hay consecuencias potentes, porque es un Dios santo que envió a su Hijo a morir por esos pecados que nosotros seguimos practicando, porque no hay temor. ¿Qué implicaciones personales trae el temor de Dios en nuestra vida, mi hermano? Si verdaderamente temes a Dios y sabes que está presente en cada momento de tu vida, aún en el baño, usted sentado allí, porque Él creó todo el sistema digestivo, Él está ahí, le va a ayudar a usted a vivir en disciplina. Cuando en el colegio todo el mundo estaba en clase y había un desorden y entraba el profe, todo el mundo derechito. Yo lo hice, no sé quién aquí va. Cuando usted va por la autopista y ve que está el radar, claro, me toca el bolsillo. ¿Por qué la dicotomía? Significa separación entre una fe que profesamos un día, pero el resto no. Porque no hemos entendido el temor de Dios. Si lo entendemos, usted es el primero en decir no al pecado. Salomón mostró que con el temor de Dios los hombres se apartan del mal. Proverbios 16:6 dice: con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Es por nuestro bien. Si ya nuestros propios padres, siendo malos, nos corregían por amor, ¿cuánto más Dios? Subrayo, no es respeto, es temor por las consecuencias. Hay gente que vive en pecado y cree que está en orden con Dios. Cualquiera que está contento con llevar la vida de iniquidad, lo hace porque no tiene temor de Dios. Yo estoy bien. Mira, el temor nos ayuda a vivir en santidad, separados de lo malo. Proverbios 3:7 dice: no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal.
El santo temor de Dios motiva al pueblo a adorarlo con todo su ser. Si de verdad le temes, lo vas a adorar en todo momento y en todo lugar. Salmo 22, 25 dice: de ti será mi alabanza en la congregación, mis votos, mis promesas, pagaré delante de los que te temen. Les voy a dar dos ejemplos de personas que no entendieron el temor de Dios. Acompáñenme a Hechos capítulo 5, versículo 1. Esta historia es de un matrimonio, Ananías y Zafira. Dice: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió su heredad, Hechos 2, y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayéndolo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, murió. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había sucedido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu Santo? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Y al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. ¿Qué dice el 11? Y vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Con Dios no se juega, y menos aquellos que dicen ser una cosa y no lo son. Satanás es el primero en detectar esa falta de temor y entra, como entró en ellos. Nosotros mentimos a Dios, mentimos a los demás, nos mentimos a nosotros mismos, pero nosotros podemos engañar a cualquiera, pero no a Dios. Y el punto es que Él es el que da la recompensa, no los hombres, a quienes ven y engañamos. Deberíamos estar más atentos al que da la recompensa. Amén. Otro caso. Cuando Cristo llama a Leví, a Mateo, acompáñenme a Lucas 5:27, uno de sus apóstoles. Dice así, Lucas capítulo 5, versículo 27. Y después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado en el banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Verso 28. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo gran banquete en su casa. Y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban en la mesa con ellos. Verso 30. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. El religioso que se cree sin pecado no vive el temor de Dios. Es más, es un hipócrita. Creerse de que no tenemos pecado es hipocresía. Nosotros pecamos de palabra, de obra, de pensamiento y hasta de omisión.
lo que sucede automáticamente es que se gana la indiferencia de Jesús. Salmo 138:6 dice: porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo lo ve de lejos. Aquel que cree que todo está bien. Cristo vino a llamar a pecadores al arrepentimiento y nosotros pecamos todos los días. Tenga cuidado cuando usted se posicione creyendo, porque es cuando más está a punto de caer que está todo en orden. Lucas 18:19 dice: porque lo llamaron bueno. Él le responde diciendo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. No hay ninguno. El temor de Dios nos hace reconocer que necesitamos de Él, necesitamos que nos ayude, necesitamos menguar para que Él crezca, porque cada día la carne se levanta, cada día se posiciona en nuestras vidas. ¿Cómo puedo yo luchar reconociendo de que Dios es omnipresente, de que está en mi trabajo, en el baño, en mi casa, en el coche, en todo lugar, y es por nuestro bien? Veámonos un minuto en que de verdad hay una dicotomía. Es una cosa un día y al otro día somos otra cosa. Hay personas que siguen pecando, pero para ellos todo está bien. Y no hay nadie más propenso que el religioso, porque cree que está en orden con Dios, como los escribas y los fariseos. Debemos dejar de vivir como que si Dios no nos viera, sin temor de su presencia, sin temor de las consecuencias. Insisto, no es respeto, es temor. Temor. Efesios 5, del 1 al 5 dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, imitadores de Dios. Verso 2: andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracia, porque sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Dios. Y todo esto son acciones que demuestran que no hay temor de Dios. Hay un hecho en la Biblia que literalmente manifiesta lo que quiero que entiendan. Y si solamente se llevan este versículo, me quedo satisfecho. Antiguo Testamento. Vamos al libro de Éxodo. Capítulo 20. Acompáñenme allí, por favor. Cuando estén allí, den un buen amén para empezar la lectura juntos. Amén. Ya estamos en la recta final. 20, del 18 al 22, dice así la palabra del Señor. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros. ¿Para qué? Para que no pequéis. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos, y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Verso 22. Y Jehová dijo a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. Temor por las consecuencias. Si esto no genera en ustedes el que se detengan y que verdaderamente decidan, espero que estos dos versículos para orar lo hagan. Eclesiastés 12, 13 y 14.
Por favor, vamos todos allí, les espero. Amén. ¿Estamos todos? Amén. Eclesiastés capítulo 12, versos 13 y 14 dice: el fin de todo el discurso oído es este. 2 puntos. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. ¿Por qué? Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o mala. La conciencia de saber que Él está presente en todo momento y en todo lugar es una vacuna espiritual para nosotros, para protegernos de este mundo y de las consecuencias de desobedecerle. Y ahí se rompe la dicotomía, porque entendemos que Dios está en todo momento, en todo lugar. Él es omnisciente y omnipresente. Usted no agarra un teléfono y habla. Usted no va a un lugar y habla de una manera porque usted sabe que Dios está allí. La recompensa viene de Él, no de los hombres. Pongámonos sobre nuestros pies. Ananías y Zafira quisieron pasarse de listos porque no había temor de Dios. Quizás hoy no cargamos muertos, literalmente, pero consecuencias hay. Los fariseos y los escribas, de lejos, como quizás podemos estar nosotros, por no entender el temor de Dios. Esta gente en el Sinaí lo entendió. Esto es demasiado para mí. Si yo sé que voy a presentarme en un tribunal donde me va a juzgar el que verdaderamente es la justicia, no alguien que yo puedo sobornar o alguien que es un hombre como yo, debería ser suficiente para que mi vida empiece a cambiar. Porque hoy estamos aquí y yo lo acabo de decir, pero llegará el día que esto pase. No solo ustedes, yo el primero de la lista. ¿Y por qué no le dijiste? ¿Y por qué lo hiciste? La avaricia es idolatría. Fornicario es aquel que tiene relaciones sexuales sin casarse. Adúltero es aquel que tiene relaciones sexuales casado fuera del matrimonio. Efesios. No soy yo, tú tienes 2000 años. Cuando tienes temor, sabes que eso está mal. No sigo en esto. Esto tiene que parar. Porque eso trae consecuencias y yo quiero la recompensa de mi Dios. El fin de todo discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Incline su rostro. Padre, gracias una vez más por tu palabra. Gracias, Señor, porque como siempre, al primero que llamas es a mí, Señor. Ayúdame, y como pastor de esta congregación, oro por este pueblo, a que nos ayudes a entender que estás en todo momento y en todo lugar, y que estableces estatutos y mandamientos por nuestro bien, que darán gloria a tu nombre, y que si no lo cumplimos traerán consecuencias.
Señor, si no oramos ahora por la corrección, por menguar, para que tú crezcas, oraremos después para salir del problema. Que entendamos, Señor, de hoy en adelante, que no debe haber dicotomía en nuestras vidas. Que seamos siempre lo mismo, tus hijos, tus discípulos, tus siervos, apartados para tu gloria y para tu honra. Ayuda a mis hermanos como me ayudas a entenderlo. Recuérdame de tu amor, de tu sacrificio, que esa sangre que derramaste fue por mis pecados, no los tuyos, Señor. Y que cuando continúo en ellos piso esa obra de Calvario. Ayúdame, Padre mío, a cumplir con tu voluntad. Para ti no hay nada imposible y sin ti nada puedo hacer. Gracias por esta semana que comienza. Guárdanos de todo mal, de todo peligro, a toda familia aquí representada. Pero sobre todo, Señor, que entendamos quiénes somos y quién eres tú, Señor. Kadosh, Kadoshim, santos y santificados, apartados, para ser luz y sal en este mundo. En el nombre de Cristo Jesús yo te lo pido con todo mi corazón, Señor. Con todo mi corazón. Y el pueblo de Dios dice, amén, 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 amén. Estamos despedidos.